Buenos días. Yo te animo, si le vas a dar ese aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Él se merece toda la gloria, toda la honra. A ti sea, Señor. ¿Cómo están, familia? Muy buenos días. Buenas tardes. Gloria a Dios por esos 2, 3 que dijeron que están bien. Pues bueno, hoy agradezco al Señor porque nos da la oportunidad de compartir en este tiempo y la confianza que dan nuestros pastores para estar aquí al frente. Mire, quiero compartirles que hace un par de años, haciendo cuentas, el 19 de septiembre del 2021, nomás de pensar en la fecha hasta tiemblo, ¿verdad? El Señor me dio la oportunidad de compartir el tema del alfarero. Ese tema lo compartimos en aquella ocasión. Mira, si tú no lo has escuchado o tú no estuviste aquí, yo te invito a que entres a YouTube, busques el canal de El Manantial, le des clic a la campanita para seguirlos y te suscribas. Es gratis, no es comercial, es la verdad. Nosotros muchas veces entramos a ver videos, a buscar otras cosas y nos suscribimos a estos canales. ¿Por qué no lo hacemos con nuestra casa? Yo los animo a que ingresen y que lo puedan hacer. Mire, y aprovechando, tú que nos estás viendo por redes sociales, déjanos tu comentario, dinos de dónde vienes, de dónde nos estás viendo, si tienes alguna necesidad, déjala ahí. Créeme que habrá gente que estaremos orando por ellas. Bueno, entrando en materia, fíjense que buscando del Señor, Él me llevaba a esta enseñanza, al alfarero. Yo le decía, Señor, ¿por qué quieres que busque nuevamente al alfarero si tú ya terminaste el proceso conmigo? Y me dijo el Señor, no, aún no lo termino. Créanme que eso impactó mi vida esta semana muy fuerte. ¿Cuántos de aquí han o están pasando por procesos? Muchos. Gloria a Dios. Digo, no me alegro por lo que estén pasando, sino me alegro porque el Señor está trabajando en ustedes. Mire, yo le quiero resumir en 3 horas, ¿verdad, pastor? En 3 horas me dio chance el pastor para resumir rápido lo que fue el alfarero en ese tiempo. Yo quiero compartir contigo 6 puntos que para mí marcaron ese tiempo. Primero, ¿cómo es el proceso de elaboración de una vasija? ¿Alguien sabe cómo se hace un vaso artesanal que podemos comprar? ¿O una taza de Talavera o un jarro de Talavera? ¿No? Pues vean la enseñanza, más o menos, nona, gracias. Bueno, es un proceso que lleva el alfarero desde que escoge el barro hasta que saca todas las impurezas, saca todas las burbujas de aire que pueda llegar a tener, empieza a moldear, lo mete al horno, lo saca del horno, ve que está listo y lo pone en venta. Ese es todo un proceso, resumido lo que es la fabricación. 2, para conocer cómo trabaja Dios, tenemos que venir al taller. En este caso, ¿quieres ver cómo trabaja un alfarero? Ve a un taller. ¿Quieres ver cómo trabaja Dios en tu vida? Ven a la iglesia. Aquí vas a ver cómo Dios trabaja en la vida de todos. Dios siempre está trabajando sobre cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando sobre mi vida y estoy seguro que sobre tu vida también. 4. Las personas normalmente se resisten a ser moldeadas. Yo me resistí a ser moldeado. Mi pastor es testigo fiel de eso. Él se acuerda. Yo no me dejaba moldear tan fácil. Tardó muchísimo tiempo, llevó mucho proceso, pero Dios ha hecho, quiero pensar yo, una buena obra. Amén. 5, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. No quiere sacar lo peor de nosotros. Quiere sacar lo mejor, lo más bonito. Eso es lo que quiere sacar Dios de nosotros. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y nosotros somos la obra de sus manos.
Lo que tú eres, lo que tú estás viendo ahorita, lo que cuando tú te paras en un espejo y te ves, eso es la obra de Dios perfecta. Eso es la obra de Dios. Yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué quieres que hable nuevamente del alfarero? Si yo ya terminé mi proceso. Me decía, no, todavía no terminas el proceso. Estás iniciando un proceso más. Acompáñame a leer, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé tú, pero este proceso que Dios inició hace un par de años, lo sigue perfeccionando. No ha terminado. Diga conmigo, ouch. ¿Por qué? Porque el proceso duele, ¿verdad? Hay procesos que duelen mucho. Después de estar buscando al Señor sobre por qué quería que hablara del alfarero, me llevó a buscarlo más. Y Él me llevó a esta cita que es con la que quiero abrir esta enseñanza y con la que vamos a escudriñar un poco más. Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 21. Lo vamos a leer en palabra de Dios para todos. Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que le hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón y una jarra ordinaria. No sé tú, pero yo pensaba que el Señor ya me había hecho una belleza con esa jarra, pero me di cuenta que me convirtió en un jarrón. Mira, a través de la palabra vemos que existen diferentes tipos de vasijas. Vemos que también existen algunos vasos. Muchas veces hemos orado y clamado para que el Señor nos haga vasos de honra. ¿Quién ha orado por eso? Yo he orado por eso. Yo he dicho, Señor, hazme un vaso de honra. Permíteme ser una pieza fundamental, permíteme ser útil. Pero ¿qué es un vaso de honra? Te quiero llevar a este tiempo, porque estuve buscando sobre los vasos y muchos teólogos, muchos exégetas de la palabra, muchas personas que se dedican a buscar, a indagar y a profundizar la palabra, dicen que hay 7 tipos de vasos. El primero de ellos es vasos de honra. El segundo es los de misericordia. Los terceros son los vasos escogidos. El cuarto son los vasos limpios. El 5 son los vasos quebrantados. El 6 son los vasos para deshonra o usos viles. Y el 7 son los vasos de ira. Vamos con el primero, los vasos de honra. Mira, los vasos de honra eran colocados afuera de las casas. Los llenaban todos los días con agua fresca. ¿Quién sabe que la palabra es agua fresca? ¿Quién sabe que la palabra que sale de nuestras Biblias es una palabra fresca que viene de Dios? Y esta agua se ponía ahí para la gente que pasaba o la gente que buscaba algo de tomar, podía agarrar y tomarla. Estos eran los vasos de honra. Acompáñame a leer Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, en la traducción del lenguaje actual.
El último día de la fiesta de las enramadas, el día de las enramadas o la fiesta de las enramadas es el Sucot. Ya hemos visto la fiesta, una de las 7 fiestas, y el pastor nos los ha enseñado, que esta fiesta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta el pueblo de Israel va a reconocer que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Dios y que Él viene por todo su pueblo. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí, así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios, que recibirían los que creyeran en Él, porque mientras Jesús no muriera y resucitara, el Espíritu no sería presente. Si tú pones tus manos juntas y le viertes 1 litro de agua, ¿cuánto crees que de ese litro puedas sostener en tus manos? Muy poco, porque nuestras manos no están hechas para sostener este líquido, este litro. Podríamos guardar muy poco. Si ponemos una playera, ponemos un suéter y le ponemos el litro de agua encima, ¿ustedes creen que lo vaya a detener? No. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios, cuando forma los vasos, aquí estamos los vasos, cuando forma las vasijas o cuando nos llega a formar a los jarrones, tenemos un propósito. Y ese propósito es dar honra a estas personas que pasan, ser esos recipientes con esa agua fresca para aquellos que lo necesitan. El segundo vaso es el de la misericordia, los vasos de misericordia. Estos vasos o estas jarras eran puestos en los caminos y eran puestos para aquellos que transitaban y no podían entrar a las ciudades o no tenían la facilidad de poder conseguir agua. Entonces se dejaba el agua ahí y se cambiaba de manera diaria para que todo aquel que necesitara pasara por ella y pudiera tomarlo. En ese entonces, dejar agua en los caminos realmente era de misericordia. Aquellos que les gusta subir cerros, o se gusta andar en el cerro, en la montaña, o aquellos que nos gusta caminar, o aquellos que les gusta correr, saben que después de un buen tiempo da sed. Y qué padre que llegue alguien y te diga: toma un vaso de agua fresca, ¿verdad? A otros, un buena coca, ¿verdad, apóstol? Mire, cuando el Señor te da algo fresco, de verdad que lo agradecemos. Cuando se extienden y podemos encontrar estos vasos de misericordia, es refrescante para nuestras vidas. Acompáñame a leer Romanos capítulo 9, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, para gloria. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia hoy en día? Hoy en día podemos encontrar esos vasos de misericordia allá afuera con los evangelistas, con aquellos que salen a compartir la palabra. Ellos son los vasos de misericordia que podemos ver. Este vaso que vamos a ver ahorita fue uno de los que más marcó esta semana mi vida. Estos vasos son los vasos escogidos. Mira, el vaso escogido por un alfarero, después de que termina todos sus procesos, saca del horno este vaso, esta vasija, y la verifica. ¿Qué verifica en ella? Verifica que no esté fisurada o que no esté rota. Si está fisurada o está rota, el propósito por el cual fue hecha no sirve. ¿O podemos ocupar un vaso fisurado para guardar agua? ¿Para guardar aceite? No. Mucha gente lo que hace es desecharlo. Lo que busca el alfarero es entregar una buena pieza, entregar esa pieza con la cual la persona que lo obtenga va a ser bendecida,
porque va a ser para el uso por el cual fue hecho. Pero este vaso escogido, es muy raro que salga. ¿Por qué? Porque muchos alfareros meten las piezas al horno, lo meten por cantidades. Lo que ellos hacen es sacan, revisan y dejan, checan, o sea, lo sacan, revisan, checan y si no lo dejan ahí en un lugar. Pero hay veces, hay momentos que pueden meter la mano, sacar esta pieza y de esta pieza pueden encontrar algo magnífico, algo que el mismo fuego, el mismo proceso de cocimiento del barro hace. Puede tener un brillo especial, puede tener tonalidades únicas en la pieza y al ser sacada, lo que hace el alfarero es apartarlo, dejarlo a un lado, y no porque sea raro o extraño, sino porque esa pieza va a ser hecha o va a ser entregada para algo en especial. Es oculta y es guardada. Ahora que estuvimos en el Congreso Profético, nos mencionaba el profeta Acosta que muchos estamos pasando por procesos, muchos estamos pasando por desiertos. ¿Quién está pasando por ellos? Cuando el Señor nos oculta, nos lleva a estos lugares, no es porque se haya olvidado. Si tú hoy en tu corazón traes que tú estás siendo apartado porque Dios no te quiere o porque Dios se olvidó de ti, déjame decirte una cosa. Dios tiene un propósito para tu vida y te está guardando, te está capacitando y te está dando herramientas para el día que seas expuesto, para que el día que seas sacado de esa oscuridad o de ese desierto, puedas ser útil. Di conmigo útil. Mira, hubo un momento que me sentí inútil. Yo me sentía que era un bueno para nada. Pero en las manos de mi pastor me pude percatar que no era así, que Dios tenía un propósito para mi vida. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos un propósito? Ayer lo veíamos con Memo, con Uniproductivos, que él decía, yo sé que Dios tenía un propósito para mí. Desde muy chico sabía que Dios me había apartado para ser pastor. ¿Qué cree? Es pastor. ¿Cuántos de nosotros sabemos el propósito que Dios tiene para cada uno? Muchos podemos ser pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Faltó uno. Profeta. Muy probablemente Dios te diseñó con ese propósito, pero el enemigo, que a él sí le interesa saber tu propósito y le interesa saber para poder obstaculizar lo que Dios quiere para ti. Pero quiero decirte una cosa, Dios tiene un propósito eterno y si Él lo diseñó para ti, Él va a llegar a culminarlo. Vamos a gozarnos y vamos a poder verlo. Mira, el asunto del vaso escogido es que después de haber pasado por el fuego, debe permanecer quizás un tiempo, días, semanas, meses, años, oculto porque está diseñado para algo en especial. Eso especial está pronto en tu vida, está pronto a llegar. Dios está preparando ese tiempo para que tú seas sacado de ese lugar y llevado a ese lugar de gloria que Él te quiere poner. El cuarto vaso son los vasos limpios. Mira, este vaso limpio tiene una peculiaridad. Este vaso limpio en algún momento fue un vaso de honra. De esos vasos que hablábamos al principio que estaban afuera, que era utilizado por aquellos que tenían sed. Estos vasos limpios fueron vasos de honra, que por el exceso de uso se fueron agotando, se fueron desgastando. Si tú agarras tus zapatos y los ves de un costado, muy probablemente están más desgastados de un lado que de otro. Cuando
cuando tú caminas mucho, te das cuenta en ese caminar. Mira, aquellos que manejamos, podemos percatarnos que del costado izquierdo del vehículo, del asiento, es el que más pelado está. Me decía Mimi que es el exceso de llanta que gira ahí. Pero también te puedes dar cuenta en las llantas del vehículo, llega un momento que se desgastan y tienes que hacer una rotación de esas llantas para que exista un desgaste parejo, si no el vehículo tiene una mala deficiencia. Estos vasos, por estarlos tomando de manera continua, llegaba el momento que se desgastaba la boca, o si era una jarra, se desgastaba la oreja. Entonces llegaba un momento que los dueños, los anfitriones de las casas decían, este vaso ya no me es de honra, este vaso ya es un vaso limpio, pero no pierde su belleza. Estos vasos eran llevados al lugar donde se depositaban las ofrendas. Aquí en estas vasijas, en estos barros se depositaban los diezmos, las ofrendas, y eran entregados a los sacerdotes de las congregaciones, bueno, el sacerdote del templo. Y ellos lo recibían. A lo que me lleva al quinto vaso. Estos vasos eran los quebrantados. Cuando llegaban los vasos, que eran vasos limpios, y llegaban con los sacerdotes recibían esta ofrenda y la dejaban y la depositaban ahí. Al ver ellos que era un vaso o una vasija de buen ver, la revisaban. No sé si te has percatado, pero hay muchas tazas de cerámica, llámale barro, llámale talavera, que con el pasar de los años se le pone como una telaraña, como que se cuartean. Eso eran los vasos limpios que los pasaban y los dejaban con los sacerdotes, y los sacerdotes los recibían como unos vasos quebrantados. No perdían su belleza, pero ya estaban lastimados. Una vez los sacerdotes lo que hacían es llevárselos nuevamente al taller del alfarero para ver si todavía eran rescatables. Yo fui rescatado por el Señor. Yo llegué como un vaso quebrantado y el Señor inició un proceso. ¿Qué proceso inició conmigo el Señor? Primero, vaciarme, quitarme todo aquello que estorbaba, todo aquello del pasado que venía conmigo. ¿Por qué? Porque no puedes iniciar tú algo si ese contenedor tiene algo, tiene cosas. Tienes que sacarlo para poder hacerlo. Muchas veces las fisuras son superficiales. Entonces lo que hace el alfarero es lijar. Lija levemente para saber si estas fisuras se le pueden quitar. ¿Quién de aquí se ha lastimado con la lija? Con una lija fina. Se siente feo, ¿verdad? Tele, se siente feo, ¿verdad? Cuando te raspas con la lija. Imagínense todo nuestro cuerpo ser lijado. Porque tenemos cosas que necesita quitar el Señor. Necesitamos quedar pulidos, necesitamos quedar lisitos, limpios. ¿Por qué? Porque viene una reconstrucción. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 9, nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Yo no puedo iniciar esta reconstrucción sin haber pasado esa humillación de ser lijado. Muchas veces lo que tenemos nos da orgullo, pero orgullo no de, qué padre, sino de, yo tengo esto por lo que sé, yo tengo esto por mí, dice mi pastor, porque tienen la cabeza así, se les va de un lado y se les va del otro, ¿no? Entonces, el Señor necesita quitar todo eso, todo ese exceso de escoria, todo ese exceso de basura que podamos llegar a tener para empezar a iniciar la reconstrucción. Si tú no sabes el proceso de reconstrucción de una vasija o de un vaso que salió defectuoso, te lo explico rápido. Es hacerlo polvo, es machacarlo,
a martillo. ¿Cuántos hemos pasado por un proceso donde pasa Dios una aplanadora por nosotros? Yo. Y no una, no dos, varias veces. Necesita quitar todo eso que estorba. Una vez que está hecho polvo, inicia el proceso. Vuelve a moldear y lo vuelve a meter al horno. Y en el horno empieza el fuego, empiezan las pruebas, empiezas a ser probado nuevamente. Y una vez que sales de esta restauración por medio del fuego, empiezas a ser probado en el trabajo, en el propósito que Dios tiene para ti. Acompáñame a leer Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Muchos pensamos que al ser pasados por el fuego es que nos vamos a quemar. No, el fuego solamente es un proceso, es pasar. Así es que no te preocupes si vas a pasar por este proceso. El vaso número 6. El vaso número 6 es el de deshonra o el de usos viles. Qué feo se escucha, ¿verdad? Esta pregunta va para las mujeres, porque están más tiempo en la cocina. ¿Cuántos o cuántas tienen un recipiente cerca de la cocina, o en la cocina, donde ponen todos los desechos? ¿Qué pasa si tú no limpias eso de manera diaria? ¿Huele bonito? A rosas, a jazmines. No, huele feo. Entonces tiene que ser vaciado de manera diaria. Tiene que ser limpiado. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Estas vasijas, no quiero decirlo, pero muchos de nosotros, o por lo menos yo, dejaba que se llenara mi vasija con la porquería que hay allá afuera en el mundo. Con todo eso que te dicen y que te crees, con eso lo llenas. Y lo vas almacenando y lo vas guardando. Y cuando llegas a presentar esta ofrenda al Señor, ¿tú crees que es un olor grato para Él? No. Necesitamos limpiarnos. Todo eso dejarlo allá afuera y pedirle al Señor que nos limpie y que nos purifique. Pero hay mucha gente que a pesar de que sabe que trae cosas encima, no se limpia, no se purifica y quiere venir con el Señor a dejar esta ofrenda. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El último vaso, los vasos de ira. Acompáñame a leer, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, diga conmigo paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción? El Señor conmigo tuvo mucha paciencia y la sigue teniendo. Gracias, Padre. Mira, fueron vasos de honra. Después de haber sido vasos de honra, se transformaron en vasos limpios. Después de ser vasos limpios, estos vasos fueron depositados en la ofrenda y fueron recibidos por los sacerdotes. Los sacerdotes, al ver que todavía se podía rescatar este tipo de vaso, lo mandó con el alfarero. El alfarero, al ver que todavía podía rescatarse, lo machacó porque dijo que era un buen barro e inició un proceso con él.
Pero ¿qué crees? Tiene el barro, hizo la pieza, la mete al fuego y no quedó. Y otra vez el alfarero lo mete al horno, lo pasa por fuego y sigue sin quedar. Y nuevamente el alfarero lo mete al horno, lo pasa por fuego y tampoco queda. Estos vasos de ira somos aquellos que nos cuesta trabajo pasar un proceso, que nos resistimos, que muchas veces el Señor nos dice, ya es tiempo de pasar, pero nuestra terquedad nos hace que nos regresemos. Yo pasé por eso. Yo me considero que fui un vaso de ira, porque yo era terco para poder pasar eso. Y el Señor, con esa paciencia que lo caracteriza, puso personas, gracias pastor, delante de mí, gracias Memo, que puso delante de mí con esa paciencia para ser moldeados y volver a ser pasado por fuego. Yo quiero decirte una cosa, muchos estamos pasando por pruebas, muchos estamos a lo mejor en el proceso de ser moldeados nuevamente, o ya estamos en el horno, o estamos a punto de salir. ¿Qué esperas que pase contigo? ¿Salir y ser aprobado? ¿O que nuestra terquedad nos lleve nuevamente a ser pulverizados? Necesitamos ser aprobados. Si tú has pasado por procesos, sabes que duelen. Si tú has pasado por aquel quebrantamiento, sabes que duele. Si tu vida ha sido pasada por una aplanadora, tú sabes que duele. El regresar a ese proceso es una terquedad por parte de nosotros. Porque quiero decirte una cosa, el alfarero hace lo posible para salvarnos. Él va a hacer hasta lo imposible porque Él saque lo mejor de nosotros. Pero muchas veces no depende del alfarero, depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros ver si salimos aprobados o regresamos nuevamente a ser pulverizados. Dios nos llama a que no sigamos siendo barro, sino que seamos vasijas escogidas para ser usados según su propósito santo y especial. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Si aún no lo sabes, es tiempo de meterte en oración con el Señor y saber cuál es tu propósito. Tienes un propósito eterno, tienes un propósito con el cual el Señor te diseñó. Es un diseño único. Mi diseño no lo tiene el pastor, mi diseño no lo tiene Felipe, mi diseño no lo tiene Maus. Es un diseño único para cada quien. No lo deseches. Dios quiere utilizarte, Dios quiere tomarte y quiere rescatarte para ese diseño que tiene para ti. Acompáñame a leer por favor Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque tú te sientas que ya pasaste por el proceso, que ya estás aprobado y que eres útil para lo que el Señor ha querido, quiero decirte una cosa, todavía nos falta. Todavía falta estar en perfección. Vamos a estar en perfección y en óptimas condiciones cuando el Señor regrese por nosotros y nos encuentre limpios, nos encuentre puros y nos encuentre perfeccionados en su obra. Mientras tanto, prepárate para estar pasando por ese horno, para estar preparado para lo que el Señor quiere para ti, para lo que el Señor quiere para mí. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor.
Gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has pasado por un horno de fuego, Señor. Porque tú nos has encontrado aprobados en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos pasado por este proceso. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho estos vasos de gloria. Gracias, Señor, porque hemos sido aprobados y podemos estar aquí en tu casa, Señor, como esos vasos de honra, llenos de tu Espíritu, Señor. Esperando que aquel que pase sediento, Señor, podamos darle de esta agua viva que eres tú, Padre. Señor, permítenos ser esos vasos aprobados para ti, Señor. Permítenos ser esos vasos de gloria, Señor. Permite que cada uno podamos estar listos y dispuestos, Señor, para ser escogidos por ti, por el alfarero, para poder ser entregados para tu obra, Señor, para el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.